Bien, dentro de el Classroom, vamos a ir acá. Trabajo de clase. Bien, se van a encontrar con una sección llamada atajos de teclado. Le iba a poner atajos de teclado de Photoshop, pero después en este mismo grupo voy a colocar los atajos de teclado para Illustrator. Si bien los atajos son similares, en el caso de las herramientas que se repiten, ya que Illustrator tiene las mismas herramientas que tiene Photoshop para realizar algunas tareas, pero bueno, obviamente tiene sus herramientas propias. Ya que Photoshop tiene más que nada herramientas para editar imágenes, y por el contrario Illustrator, como trabaja de la misma manera que Corel, va a tener herramientas para dibujar. Entonces hay algunos atajos de teclado que sí o sí se van a estar repitiendo. Como son de la misma empresa, entonces se repiten. Les subí dos documentos distintos. Uno que son los atajos básicos de Photoshop, donde es un PDF muy cortito de unas 3 hojas. En realidad el último pedacito es solamente para comandos de una Mac. O sea, si tienen una compu que tiene Windows, entonces les van a servir estos atajos. En el caso de si tienen una Mac, entonces utilizarían estos atajos. Después el resto todos se van repitiendo. O se cambian. En el caso de la Mac, en vez de llamarse control, la tecla se llama comando. Pero después es todo similar. Entonces acá tenemos todos los atajos básicos que vamos a estar utilizando. Quizás algunos no los vamos a usar mucho, pero siempre, fíjense, por ejemplo, control N para crear un nuevo documento, control O para abrir un archivo, el atajo de teclado que hacíamos para poder guardar un documento, que era control S, transformación libre. ¿Sí? Entonces tenemos inclusive muchos más atajos de los que ya hemos visto. Los comandos del menú archivo, los comandos más utilizados, los comandos del menú edición, fíjense que está copiar, pegar, cortar, los comandos del menú selección, de imágenes y filtro, del menú capa, del menú vista, y después mostrar y ocultar paletas. Las paletas serían los paneles. Si yo, por ejemplo, aprieto uno de los atajos, por ejemplo, para traer la paleta de colores, es F6. Entonces, si yo aprieto la tecla de función F6, automáticamente acá me abrió colores. Si yo presiono F9, pues depende la versión. Yo estoy en la versión CS6 y hay que ver si el panel de acciones lo trae. A ver, F8. F8 me trae el panel de información. Ven, acá está F8, F6, las capas es F7, las acciones, por ejemplo, acá dice Alt F9. Y acá, por ejemplo, en otras versiones de Photoshop es F9 directamente. Esto por un lado. Estos son solamente los atajos básicos, los elementales. Después hay otro PDF que es muchísimo más extenso, que este ya viene directamente de la página de Adobe, que son todos los atajos, tanto de Windows como de sistema operativo Mac. Pero es una lista un poco más amplia con respecto a la otra. Me dice acá un listado del nombre de las herramientas. Sí, bastante similar, pero está un poco más completo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no subí este solo? Porque el otro son los atajos que más van a estar utilizando. Si bien este está más completo, hay herramientas que quizás las utilizan una vez sola. Sí, lo voy a estar subiendo. Es más, lo puedo subir ahora. Así ya les queda, porque la próxima clase estarán haciendo el examen, así que se los puedo dejar ahora
para que lo tengan para descargarlo. A ver cuál está. CS6, que es la misma, o sea, la misma versión de Photoshop. Y después está la versión 2021. Eso ya depende de la computadora de cada uno. Igualmente, si tienen Photoshop CS6, quizás les recomendaría también Illustrator CS6 para que la computadora no sea demasiado pesada. Ahora vamos a ver entonces como no viene el instructivo, vamos a ver de descargarlo. Lo voy a descargar y lo voy a instalar en el otro Windows que tengo. En la versión de Illustrator 2021 lo que tiene de bueno es que se descarga y se instala directamente, o sea, no requiere ningún paso, no hay que desactivar internet, no hay que desactivar absolutamente nada. En este me parece que sí hay que desactivar internet, así que ahora vamos a probarlo. Vamos a ponerlo en información importante. Entonces acá les va a aparecer información importante, software, Illustrator. Vamos a poner un chiquito más para abajo. Ahí está. Vamos a descargarlo. No es muy pesado, son 180 megas nada más. Bien chiquito. Así que la velocidad se descarga en un toque. Bien, listo. Vamos a copiarlo. Vamos a llevarlo. Me voy a llevar acá. Espero que no tenga contraseña, porque ahí sí que no sé cuál es la contraseña. Oracle. Y vamos a ver cómo instalar la versión 6.6 de Illustrator. Pues estos documentos, si quieren, como les había comentado, no hace falta que los impriman, pueden descargarlos directamente desde el botoncito, ahí ya lo descargan directamente. Bueno, a ver. Esto lo tengo que sacar después. Casi lo puedo sacar ahora. Acá estás. Chuchis. Bueno, Windows, acá estás. Illustrator. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si nos deja extraerlo. Bueno, contraseña no pide, así que por un lado estamos bien. Acá apareció la carpeta. Yo en este caso necesito llevarla al escritorio. Ustedes no hace falta que después esto lo hagan. Ahora vamos a ver si tenemos que desactivar internet o algo o nos deja instalarlo directamente. Vamos a hacerle doble clic. Tenemos español. Me dice dónde se va a instalar. Siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, en teoría parece que se instaló. Vamos a actualizar. Doble clic.
Está bien. A ver si me deja guardarlo. Lo más importante. A ver. ¿Dónde estás? Trazo con pincel. Ahí está abierto. Bueno, deja crear archivos nuevos. Nos permite guardarlos. Trabajo con texto. No hay ningún problema con los textos. Yo creo que está bien. A ver si tiene. Sí, tiene también el 3D. Sí, está bien, no se rompe. Guardar como 3D. Ahí lo abre. Bueno, perfecto. Acá los archivos, por ejemplo, no están asociados, ya que yo, por ejemplo, lo puedo abrir desde acá. No hay ningún problema, pero en el caso de mi Windows puede ser que haya algún problema. Si aparecen los iconos así, que no tienen el icono de Illustrator, a ver, vamos a hacer clic derecho, abrir, seleccionar un programa y vamos a examinar a ver si puedo elegir el Illustrator. Archivos de programa, no, acá, archivos de programa, Adobe Illustrator. Y ahí ya se conectaron y se abre directamente. No hace falta que yo tenga que tener abierto el Illustrator. Ya puedo hacer doble clic sobre el archivo y directamente abrirlo. Muy bien, listo, perfecto. Bueno, después prueben la versión esa de Illustrator, a ver si la pueden instalar, si no hay ningún error al momento de instalarlo, cosa que yo les pueda subir otra versión y les dé tiempo de tener Illustrator antes de empezar la clase. Bien. ¿Alguna duda con el proceso de instalación? ¿Algo que quieran consultar? Ok. Bien, perfecto. Bueno, con respecto al tema de Photoshop, algo que les puede pasar, hoy vamos a estar viendo esos pequeños detalles o errores que uno siempre comete o capaz que pasa cuando están trabajando con Photoshop, que quizás durante el transcurso de la cursada, cuando estamos practicando, capaz que no les pasa, pero de repente están en el examen y les pasa algo que antes no les había ocurrido, algún error, una herramienta que no está funcionando como normalmente funcionaría. Entonces, cosas que pasan sin querer, por accidente. Lo que comúnmente ocurre es el tema de los paneles. Siempre tengan en cuenta que si de repente les dicen, bueno, usar el panel capas, tener presente que está hablando de este panel. Estas opciones que se encuentran acá arriba se llama menú
de opciones. Entonces acá tenemos el menú capa y este es el panel de capas. Parece algo simple, pero muchas veces uno se confunde y cuando dicen panel capas van directamente al menú que se encuentra en la parte superior. No, si es panel, es este panel que se encuentra acá en esta posición. Algo que les puede ocurrir cuando están trabajando con Photoshop es lo siguiente, que en vez de mostrarse los paneles expandidos, les aparezcan así en miniatura. Entonces no se olviden que desde el menú ventana, desde acá siempre van a poder acceder a todos los paneles. No se olviden del menú ventana. Acá tienen las capas para poder habilitarlas. Vamos a hacer un documento nuevo. Ahí está. Entonces, acá por ejemplo tengo las capas, pero me está mostrando únicamente un panel chiquito. Yo igualmente puedo estirarlo sin ningún inconveniente, pero si me está estorbando un poco en la pantalla, no se olviden que tienen la flechita doble que vuelve a colocar el panel en su posición original. ¿Qué pasa si yo quiero ver siempre el panel de capas? Presten atención en los paneles a ver si no tienen una flechita doble que nos permita habilitar todos los paneles que se encuentran acá. Después acá, siempre que tengan que cerrarlo, por ejemplo acá, yo puedo poner cerrar o cerrar grupo de fichas y va a estar cerrando esa etiqueta porque tengo un solo panel acá. Tengo solo navegador o tengo solo color. En cambio acá tengo dos paneles, el panel de capas y el panel de trazados. Al momento de poner cerrar, fíjense que yo estoy haciendo clic en la flechita que está acá, cuando ponemos cerrar, se está cerrando únicamente el panel que tenemos activo en este momento. O sea, yo tengo activo capas. Si cierro el panel, se cierra solo el de capas. Si tengo activo trazados, ahí se va a estar ocultando solo el de trazados. Si a mí no me interesa tener ninguno, entonces me voy acá y cierro el grupo de fichas. Entonces desaparece todo el panel completo. Directamente. Entonces, fíjense el detalle de tener todos los paneles cerrados. Tenemos un poco más de espacio. Nuestra área de trabajo se expande mucho más. Entonces podemos tranquilamente hacer zoom y podemos corrernos sin ningún problema. No voy a tener un panel acá al costado. Pero obviamente en algún momento voy a tener que tener las capas activadas para poder visualizar, ir activando o desactivando los elementos. Eso por un lado, el tema de los paneles. Después, detalles que ocurren con las herramientas. No se olviden, cuando van a trabajar con el pincel, cuando quieren cambiar el tamaño, si hacen clic derecho, el clic derecho siempre dentro de la hoja. Si hacen clic derecho afuera, solamente van a estar cambiando las propiedades del fondo de Photoshop. Siempre el clic es acá adentro. Y si yo hago un cambio de tamaño, un cambio de dureza, para poder hacer desaparecer el panel, siempre recuerden que si yo tengo activado el pincel y hago un clic con el botón principal, o sea, botón izquierdo, en la hoja, voy a estar pintando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que cambiamos el tamaño, hacemos un clic en el fondo, ¿sí? Podemos hacer un clic acá directamente y si estamos demasiado cerca, Alt y la ruedita si tenemos un mouse, o si no, desde el menú Vista hay una opción que se llama encajar en pantalla, que quiere decir que si yo estoy demasiado cerca, cuando vaya al menú Vista y ponga encajar en pantalla, se va a estar achicando para ver toda la hoja completa. Esto es en caso que se hayan acercado mucho para hacer algún detalle y en vez de tener que ir con la lupa, el menos y haciendo varios clics, desde Vista, encajar en pantalla, lo hacen todo mucho más rápido. Control 0 sería el atajo de teclado. ¿Sí? Entonces no se olviden de ese detalle. Para hacer desaparecer el panel, nunca hagan un clic dentro de la hoja, siempre afuera.
Entonces fíjense que no estoy pintando absolutamente nada. En cambio, si hago clic acá adentro, y sí, accidentalmente ya lo estamos borrando. Ya estamos pintando en este caso. Después, cuando estén borrando fondos, no se olviden de jugar con el tema de los tamaños, no se queden nunca con un solo tamaño de pincel. La dureza, vayan modificándola, ¿sí? Y un detalle que les puede pasar, que uno a veces no presta atención. Fíjense siempre en el panel superior. Acá me dice opacidad 1%. Entonces, si en algún momento agarré un pincel, vamos a suponer que agarré el color azul, y estoy pintando. Hago mi capa nueva. Control Shift N. Y empiezo a pintar. Fíjense que no se llega a ver, pero a no ser que yo esté dando varias pasadas, ahí recién lo estoy empezando a visualizar. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Como yo le bajé la opacidad, estoy jugando con la transparencia de mi color. Entonces la opacidad siempre en un inicio que esté al 100%. Siempre presten atención cuando están con el pincel, ya sea el pincel, tampón de clonar, la herramienta borrador. Siempre presten atención al panel superior y fíjense la opacidad. Otra cosita curiosa que ocurre con los pinceles es la siguiente. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un tramo recto, vamos a ponerle de vuelta un color, un poco más oscuro. Bien. Y me acerco. Vemos que acá, por ejemplo, y lo hizo sin ningún problema, parece recto. Pero si yo me alejo, no sé si se llega a ver que hay como unas pequeñas montañas. Unas leves montañitas. Vamos a elegir otro color. Depende el color, depende el tamaño. En algunas partes mucho no se nota. Esto puede ocurrir también con la herramienta del borrador. Capaz con la herramienta borrador, cuando estamos eliminando, en vez de que quede de esta forma recta, puede ser que en algunas ocasiones nos quede de esta manera. O sea, como si estuviera mordido. ¿Sí? Entonces pasamos el pincel recto y de repente nos quedó así, como si el pincel, en vez de estar borrando de manera recta, habría estado así como mordiendo una manzana. Entonces, queda un borrado un poco extraño. Cuando les ocurre eso, ya sea con el borrador o con la herramienta pincel, perfecto. Cuando les ocurren estos detalles con cualquiera de las herramientas que tienen, donde nosotros podemos elegir tamaño y dureza, que son las principales, pincel, borrador, después el tampón de clonar, también tiene las mismas opciones. Cuando ocurre esto, que queda como dentado, tiene que ver mucho con lo que es la separación, o sea, el espaciado de esa herramienta. Acá tenemos el espaciado que está en 1, pero si yo el espaciado lo aumento, entonces cuando yo paso por algún sector, fíjense cómo queda. Como si estuviera ahí mordido, ¿sí? Entonces, si en algún momento están borrando, supongamos que quiero borrar esta parte y la quiero hacer recta. En vez de quedar recta, me quedo con estos agujeritos. Entonces, tengo que ir hasta lo que serían las propiedades del pincel y fijarme acá en el valor del espaciado. El valor del espaciado, si no quiero que haga estas montañitas, tiene que estar en 1%. Entonces, al estar en 1%, cuando haga acá el borrado, me va a quedar borrado totalmente recto. Son detalles chiquitos, pero de repente cuando uno está trabajando
y pasa, uno dice, ¿qué pasó acá? Que antes no me había ocurrido. Entonces, si me prestan atención al panel de las propiedades que se encuentran arriba. Después, volviendo con el tema de las capas. Si yo, por ejemplo, tengo varios elementos, vamos a hacer acá una forma. Acá tengo una forma, busco otra formita, un polígono, y le voy a poner otro color distinto. Voy a activar otra capa diferente y le cambio el tono de color. Y de repente voy a escribir un texto. Hago un clic acá, digo, bueno, quiero que acá adelante aparezca, por ejemplo, 50% de descuento. Entonces hago un clic, me doy cuenta que está demasiado pequeñito, así que antes de escribir ya puedo definir el tamaño. Y digo, este tamaño me gusta. Ponemos 50%. En este caso, en la forma que yo estoy escribiendo, como es la alineación es centrada, entonces por eso no hubo ningún problema. Pero si yo estoy escribiendo y me queda de esta manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es, las herramientas de texto, o sea, yo por ejemplo traigo una foto, se va a estar creando siempre una capa exclusiva, en este caso una capa de texto. ¿Qué pasa si no se muestra en la pantalla? Se puede ver a dos motivos. Motivo número uno, que según el orden en que se están mostrando las capas, este elemento esté siendo tapado por otro distinto. Eso es una opción. El otro motivo por el cual puede ocurrir es que el color del texto sea blanco. En este caso, no lo podía ver por el orden en que estaban las capas. Esta elipse me estaba tapando totalmente el 50%. Entonces siempre fíjense en este panel. Si de repente tienen muchísima información o tienen un montón de elementos y están así, por ejemplo, lejitos, voy a sacarle el color, voy a ir con la herramienta texto y le voy a poner el color blanco. Bien, acá, por ejemplo. Bueno, en este caso yo sé que está blanco porque lo puse en blanco, pero acá supongamos que yo lo estuve ubicando y lo perdí en la pantalla. Por más que corra el círculo, no lo voy a ver. Y por más que corra el polígono, tampoco lo voy a ver porque mi documento es blanco. Entonces, acá tengo dos opciones. Yo lo que puedo hacer es, si tengo un fondo de color, no se olviden que tienen acá el icono con el ojito para poder ocultar y visualizar los elementos. ¿Sí? Esta es una de las opciones para poder encontrar no solamente un solo elemento, sino varios, ya que muchas veces cuando uno escribe un texto y no se visualiza, lo primero que uno atina es decir, bueno, lo escribo de vuelta. Entonces hacemos clic en otro lado y lo volvemos a escribir. Sigue sin aparecer. Entonces muchas veces repetimos este mismo proceso un montón de veces. Vemos que las capas se están creando, pero no las estamos visualizando. Entonces, al desactivar el fondo, ahí podemos ver todos los elementos que se encuentran, que coinciden con el mismo color del fondo. Otra opción, para no estar mostrando y ocultando elementos, es hacer uso de la herramienta de transformación libre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a cambiar el tamaño de un elemento, este automáticamente muestra una caja delimitadora. Entonces nosotros podemos ver y decir, bueno, el objeto está acá. El objeto está creado, aparece acá. No lo puedo ver porque, por ejemplo, en este caso es blanco, pero si yo le cambio el orden, ahí lo podemos encontrar.
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Hay una alumna que no puede entrar. Bien. Listo. Bien, perfecto. Vamos a eliminar. Voy a con la tecla Shift, marcamos varias capas. Y si quiero las puedo eliminar. Voy a eliminar más que nada estas dos que están acá. Chorchis. Eso es otro detalle. Si hay capas que no están utilizando, por ejemplo estas dos están repetidas, no me sirven de nada porque ya recuperé el 50% que quería y solo necesito uno. Entonces, si hay capas que no estoy utilizando, sí o sí elimínenlas. Pues si no, capaz que tienen 50 capas y usan 10 nada más y el resto está sobrando. Cuando esto se empieza a llenar, porque obviamente si yo tengo muchos elementos, fíjense que depende de la cantidad de objetos que tenemos. Acá tenemos una barra de desplazamiento, acá en el lateral, donde podemos movernos entre la lista de capas. Entonces, si de todas estas capas que hay acá no estoy utilizando todas, entonces no vale la pena tener una lista impresionante de elementos que no me están sirviendo. Entonces van buscando, pueden ir mostrando y ocultando los objetos para saber en qué parte se encuentran. Si no los ven, recuerden siempre la herramienta de transformación libre. Y si no los usan en la pantalla, los eliminan. Okay. Churches. Entonces acá tengo, ahí ya me quedé solo con el 50%, la elipse y el polígono. Bien. Otro detalle que les puede pasar con las herramientas como el borrador o el pincel es el hecho de, si yo estoy, vamos a ponernos en una capa nueva, esta que está acá, me está apareciendo el icono que es una crucecita. Si yo hago clic derecho y le cambio el tamaño, no importa el tamaño que esté utilizando. Fíjense que me quedó totalmente la crucecita. Si yo elijo otra herramienta, también, el borrador. O sea, no me está apareciendo ese círculo delimitador que me indica de qué tamaño es mi herramienta. O sea, mi pincel, el borrador o tampón de clonar, por ejemplo. Cuando ocurría esto, ¿qué es lo que estaba pasando? La tecla de mayúscula está activada. Entonces, cuando yo presione Block Mayús para desbloquear la mayúscula, ahí recién voy a poder visualizar las dimensiones de mi herramienta. Acá, por ejemplo, estoy con el borrador y lo puedo ver. Estoy con el tampón de clonar y lo puedo ver. ¿Qué ocurre con el pincel? Porque en el caso del pincel no lo estoy viendo. Yo aprieto el tabulador, aprieto Tab, no aparece. Aprieto y no aparece.
Otro motivo por el cual les sale este icono es porque el tamaño es demasiado grande para el tamaño inicial de mi documento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más o menos traerlo para acá, a este tamaño, y ahí fijarme cómo va apareciendo en las dimensiones. Fíjense, en 400 el tamaño que tenía, que ya era bastante grande, y en 500, 1500, apenas se ven los bordes. Entonces, cuando les aparece la crucecita, puede ser que el tamaño sea excesivamente grande o que tengan la tecla mayúscula activada. Puede ser siempre cualquiera de esas dos posibilidades. Detalle a tener en cuenta. Cuando nosotros retrocedemos, edición, acá tengo el control Z. El control Z se utiliza para las versiones más nuevas de Photoshop. Nosotros hacemos siempre paso atrás. Paso atrás, paso atrás, paso atrás, paso atrás. Cuando usan transformación libre, vamos a agarrar acá el polígono. No se olviden que si quieren usar otra herramienta, hay que aplicar siempre la transformación. Si yo pongo cancelar, sigue activa la transformación. Entonces yo tengo la posibilidad de aplicar los cambios, o sea, en este caso hice un cambio de escala, puedo aplicar los cambios o no aplicarlos. O sea, depende. Si yo me equivoqué, digo, ah, no, no quería. Entonces acá, por ejemplo, puedo cancelar. Siempre que usan transformación libre, no se olviden de activar acá la cadenita. Sí o sí, ese es un detalle súper importante. En versiones como 2021, 2022, ya no hay que preocuparse porque aparece activada por defecto. Pero si estamos trabajando en CS6, sí o sí hay que activarla. Bien, esto sería, vamos a traer una foto. Bien, acá. Presten atención, tengo activada acá los manejadores para cambiar el tamaño. Entonces, hasta que yo no apriete Enter, estos manejadores no se van a ir. Y ahí recién desaparecieron. Acá tenemos la foto. Yo fui a archivo, colocar y traje la imagen. ¿Qué pasa con esta foto? Al colocarlo, tengo un objeto inteligente. Por lo tanto, hay ciertas modificaciones que no las voy a poder hacer directamente sobre la foto. Yo, por ejemplo, la herramienta borrador no la podría usar porque está bloqueado. Si yo voy al pincel, lo mismo. Y después, el tambor de clonar ocurre también exactamente igual. ¿Qué pasa si yo quiero borrar, quiero hacer algo, quiero modificarlo? Entonces, como es un objeto inteligente, ¿cómo hacemos para convertirlo en capa común? Clic derecho sobre el nombre de la capa y acá le poníamos rasterizar capa. Al rasterizarlo pierde todas las propiedades de un objeto inteligente y ahí fíjense que no me aparece el símbolo prohibido, sino que directamente ya puedo hacer ahí las modificaciones. Ya sea si quiero borrarlo o si quiero ir con la herramienta del pincel. Después, ¿qué pasa si en algún momento nos equivocamos y sin querer aparece esto? Fíjense que el menú, o sea, en apariencia parece que está todo igual, pero si me fijo bien, la barra de título ya no está. Y la barra inferior,
que es la barra de tareas de Windows, tampoco se encuentra. Hola Yamila, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Yami, hoy estamos haciendo un repaso, viendo algunos detalles con respecto a Photoshop, posibles errores que les pueden ocurrir. Y si hay alguna duda con alguna herramienta, me lo van a estar planteando y vemos de resolverlo. Y ya después la próxima clase, ahí sí, ya tenemos el examen teórico-práctico. Entonces, por ejemplo, acá en Photoshop me está mostrando solo la ventana de Photoshop, me desapareció la barra de títulos y la barra de tareas de Windows. Esto ocurre cuando sin querer presionamos la tecla F. ¿Qué puede pasar? Que de repente estamos escribiendo o sin querer la presionamos y nos pasa esto. Con la misma tecla F, volvemos a apretarlo, ahí me desaparecen todas las herramientas, haciéndome como una vista previa de mi diseño. Aprieto F nuevamente y ahí se vuelve a acomodar todo. ¿Qué es lo que está haciendo esta tecla F? Me está cambiando lo que es la visualización. Acá, por ejemplo, en lo que son las herramientas, voy a hacer un clic en la doble flecha para que se vea bien. Debajo de lo que es color frontal y color de fondo, tenemos este botoncito que se encuentra acá, que está justo a la derecha de las máscaras de selección. Entonces, si nosotros hacemos un clic, fíjense cómo va cambiando de apariencia la ventana. Hacemos un clic. Acá, por ejemplo, me avisó que iba a estar ocupando toda la pantalla y el panel que estábamos visualizando recién iba a desaparecer. Si yo apretaba F o apretaba la tecla escape, iba a regresar. Fíjense, voy a dejar el cartel un segundito en la pantalla. Acá está. Los paneles están ocultos en el modo de pantalla entera. Se puede acceder a ellos en los laterales de la pantalla o bien pulsando la tecla Tab para mostrarlos. En el modo de pantalla entera, pulse F o escape para volver al modo de pantalla completa. Entonces ahí desapareció todo, pero como me avisaba, si yo por ejemplo me desplazo un chiquitín hacia el costado, ahí me aparece el panel capas y desaparece. Si me acerco un chiquitín al panel de la izquierda, me aparecen las herramientas y para salir aprieto la tecla escape, F o F. Si aprieto el tabulador, podemos visualizar los paneles de Photoshop y si aprieto nuevamente el tabulador, desaparecen. Entonces, esto me da todavía más espacio para trabajar dentro de mi documento, pero obviamente yo tengo que acordarme los atajos de teclado o bien desplegar el panel lateral de la izquierda para las herramientas y el panel de la derecha para las capas. Una vez que ya estamos acá, por ejemplo, tengo una fotografía y me gustaría borrar la información, por ejemplo, y quedarme solo con las rocas. Borrar el cielo, el agua y las palmeras. Para no ir con la herramienta del borrador, ya que no nos olvidemos que la herramienta del borrador siempre va a ser una herramienta destructiva, que me va a estar eliminando los píxeles de cada una de las imágenes. Entonces, siempre que tengamos que borrar, por las dudas, por precaución, utilizamos las máscaras de capa.
Y siempre me va a aparecer acá esta máscara. Voy a eliminar los elementos del fondo. Ahí está. Si yo tengo que borrar algo, no se olviden nunca de prestar atención qué capa están eligiendo. Si la capa donde se encuentra la imagen, o sea, la información, o la capa que corresponde a la máscara. Si hago un clic en la miniatura de la foto, cuando borre, se va a estar borrando. Perfecto, no va a haber ningún problema. Yo voy a hacer así nomás. Y entonces acá se va eliminando, lo voy borrando. Y me quedo solo con la montaña. Listo. Listo. Entonces acá tengo únicamente lo que son las piedras. Vamos a bajar un poquito la dureza. No demasiado para que no quede muy suave. Los valores, como siempre les digo, esos valores los van cambiando ustedes. Capaz que yo le puse 84% de dureza, pero a ustedes les resulta más cómodo para trabajar en un 50, en un 40%. Eso lo van manejando ustedes en sus proyectos. Entonces acá usé la herramienta del borrador. Me quedó bien, pude eliminar todo, no tuve ningún problema. Voy a abrir una foto. Acá está. Y voy a traer esta imagen acá. Mantengo presionado, sin soltar, lo arrastro. Con razón estaba media pixelada la foto. Entonces acá tengo esta sección de lo que sería la piedra. ¿Qué pasa si me gustaría recuperar, por ejemplo, las palmeras? O sea, las palmeras que estaban acá en la foto original. Si yo, por ejemplo, la voy a buscar, teníamos un pequeño grupito de palmeras. Acá está. Entonces yo acá estoy en un documento nuevo y acá sí me gustaría que estén las palmeras de fondo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros sabíamos que con la herramienta borrador eliminamos los datos y con la herramienta pincel, cuando trabajamos con las máscaras de capa, íbamos a estar recuperando los datos. Entonces, recordando eso, digo, bueno, voy con el pincel y empiezo a pintar donde estaban las palmeras. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué me aparecen estas líneas negras si yo tengo el pincel y tengo una máscara de la capa? Lo que está ocurriendo son dos cosas. Por un lado, primero, tengo activada la capa principal. Por lo tanto, yo estoy pasándole por arriba la información original. Y después, recién esta que se encuentra acá es la máscara de mi capa. Entonces, ¿qué ocurre con la foto y todas esas partes que saqué, todas esas partes que borré? Esas partes ya no las voy a poder recuperar más. Porque como trabajé sobre la imagen original y no sobre la máscara, lamentablemente esos píxeles que se borraron, se borraron. Yo puedo volver para atrás. Puedo edición, paso atrás, Alt, Control Z, paso atrás, paso atrás, paso atrás. Ahí pude volver para atrás, pero se me salió todo el archivo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que acá, cuando borré, trabajé en la capa original y eliminé los píxeles. ¿Qué tendría que haber hecho? Tendría que haber ido con la máscara. ¿Qué pasa si yo borro la máscara? Elimina máscara de capa. No importa, la información que yo borré con él, que eliminé con el borrador, ya no la voy a poder recuperar.
Por lo tanto, esto lo voy a cerrar. Le aplico la máscara y siempre tengan activada la máscara antes de empezar a trabajar con el pincel, antes de empezar a trabajar con el borrador, porque incluso acá nos dimos cuenta cuando quisimos trabajar con el pincel, porque con el borrador, en realidad cuando aparecen estos cuadraditos significa que el fondo es transparente. Entonces, con el borrador aplicado, no nos damos cuenta que hay un error y eliminamos la información. ¿Qué pasa con el pincel? Ahí sí, cuando vemos que se está pintando de color negro, ahí nos estamos dando cuenta que estamos trabajando sobre la capa original. Entonces, activo sí o sí siempre la máscara de la capa. Una vez que la máscara está activada, ahí recién puedo ir con las herramientas, ya sea el borrador, ya sea el pincel o la herramienta que quiera usar. Vamos a subir el tamaño. Vamos a repetir algo similar. Muy bien, listo. Así nomás, porque total es para probarlo. Entonces, voy a abrir nuevamente la tormenta y lo llevo. Listo. ¿Qué pasa si quiero recuperar las palmeras? Activo sí o sí la máscara y después voy con el pincel y puedo recuperar la información. Ok. ¿Cómo vamos hasta acá? Hago una duda con las herramientas, con la opción que vimos recién. Ok. Bien, very good. Bien, perfecto. Entonces siempre presten atención a el panel a la máscara de capa. ¿Qué pasa si yo no quiero más esta máscara de capa? Ya sea porque no quiero corregir todo y digo, bueno, lo hago de vuelta, no me gustó, hacen clic derecho y desde acá eliminan la máscara de capa. Y ahí ya lo tenemos. Fíjense que acá en algún momento pasé el borrador teniendo la imagen seleccionada. Entonces, ¿qué pasó acá? Estos píxeles que se eliminaron ya quedaron perdidos. Chuchis. Vamos acá a eliminarlo. Muy bien. Ok. Después, ¿qué pasa si quieren trabajar con la herramienta del tampón de clonar? No se olviden que el tampón de clonar no es como el pincel, que agarro el pincel y ya empiezo a trabajar directamente. En el caso del tampón de clonar, tenían que usar sí o sí otra tecla, que era la tecla Alt. Presionaban Alt, un clic, y ahí ya podían hacer el otro diseño.
Entonces yo me alejo y ahí lo tenemos. De lejos no se nota, pero bueno, obviamente si yo me acerco hay algunos detalles. Otra cosa que les puede pasar es uno de los errores comunes también trabajando con el tema de las máscaras, es cuando quieren aplicarle como un pequeño efecto degradado para que se vaya desvaneciendo las fotos y que se vayan mezclando con otras. Es decir, bueno, yo por ejemplo tengo esta imagen y quiero hacerle como una leve transparencia. O sea, no quiero bajarle la opacidad a toda la foto en sí, sino a una partecita nada más. Cuando activo la máscara de capa, si yo tengo activada la capa donde está mi imagen, al momento de agarrar una herramienta la herramienta de degradado, que va a estar en blanco y negro, mantengo presionado arrastro y vemos que se está pintando todo completo. Una vez más, siempre fíjense qué es lo que está ocurriendo en el panel de capas. Acá, por ejemplo, me está rellenando donde tendría que estar la foto. Entonces, significa que yo me equivoqué y no tenía activada la máscara. Entonces, ahí ya lo tenemos. Vamos a sacar este de Illustrator, algo que, a ver si lo tengo acá, filtros para Photoshop. Tenemos acá, son dos estilos de filtros distintos. Este es un filtro que es únicamente para la versión, funciona tanto para la versión CS6 como para versiones nuevas. Y después tenemos acá el Nik Collection Plugins, que ese sí o sí es para las versiones un poco más actuales. Por eso acá hace la aclaración que es de la versión CC en adelante. CS6 fue la última y después vino la versión CC1, CC2, y se fue avanzando. Entonces sacamos información importante. Y acá lo voy a publicar. Entonces acá tenemos, estos son los pasos para poder instalarlo. Esto para descargarlo y después estos son los pasos para instalarlo. Lo mismo acá. Este es el filtro y estos son los pasitos para instalarlo. Entonces voy a descargar este. Y voy a descargar este ya que tengo abierta la versión CS6. Este de Nik Collection va a tardar un poco más en... este tipo de archivo podría ser peligroso porque es un ejecutable, un .exe. Igualmente lo podemos descargar, no hay problema. No tiene virus. Chrome igualmente lo va a estar bloqueando. O sea, es como que lo descarga, pero está por ahí nomás. Te dice, bueno, yo lo descargué, pero tenés la posibilidad de descartarlo en caso que no lo quieras o descargarlo. Yo voy a descargar. Lo que es el Nik Collection no lo voy a instalar porque ese sí tarda un montón de... ¿Cómo es? Tarda un montón de tiempo en instalarse. Me puede llevar más de una hora. Pero esos filtros están muy buenos para las versiones nuevas. El Nik Collection, les voy a mostrar una... obviamente ya salieron versiones mucho más nuevas para las versiones más actualizadas del Photoshop. Lo que es Nik Collection es un pack de filtros para fotografía, donde tienen distintos efectos para aplicar a las fotos. No sé si, bueno, depende de las redes sociales que utilizan. Por ejemplo, en el caso de Instagram, cuando van a hacer la publicación de una imagen, tienen unos pequeños filtros para aplicar a la foto. Sería algo más o menos como eso. Tienen distintos filtros que se aplican de manera automática. En vez de intentar conseguir este efecto de fotografía con Photoshop, ustedes con un solo clic ya pueden conseguirlo.
pero son filtros exclusivos para fotos, para lo que es manipulación de imágenes. Está bastante bueno. Más que nada si les gusta trabajar con diseños fotográficos. Bien, esto ya se bajó porque no pesa prácticamente nada. Acá está. Instalar filtro. Y acá tengo el Fractalius. El Fractalius lo que va a hacer es este efecto dentro de la fotografía. ¿Sí? Estos son fractales. Se les conoce. No sé si tienen otro nombre, pero se los conoce así. Una vez que se ejecuta el programa, les va a decir, bueno, selecciona la carpeta donde se encuentra el programa instalado. Cuando nosotros descargamos programas de internet o compramos algún programita, al momento de instalarlo, automáticamente Windows le asigna una ruta de almacenamiento. En el caso de Photoshop, en el disco C, depende de la versión, pero la mayoría va a estar en el que se llama archivos de programa 8.6. Acá tenemos Adobe y acá está Adobe CS6, Adobe Illustrator. Entonces acá voy a poner install 32 y de la lista desplegable a mí me dice, bueno, ¿dónde están las carpetas? Y yo había visto que lo tenía en X86. Así que voy a colocarlo acá, en este. Antes de proceder con la instalación, el Photoshop tiene que estar sí o sí cerrado, ya que se va a estar agregando dentro del propio programa este filtro, este plugin. Vamos a instalarlo. Vamos a probar a ver si la ruta que aparecía ahí por defecto es la correcta. En caso que no sea la ruta, se puede cambiar. Exacto, te va a aparecer ese cartelito. Pero, a ver, vos decirle que no hay ningún problema. Ponerle descargar de todos modos. Una vez que vos lo descargas, vas acá, por ejemplo, te va a decir el archivo no se descarga habitualmente y puede ser peligroso. Que aparece la lista que dice descargar, haces un clic y pones guardar. Entonces de esa manera se descarga sin ningún problema. No, Pixabay no. Fíjate a ver si te deja. Si está todo bien, cuando se abre Photoshop, voy a ir al menú. Voy a traer una foto primero. Pues siempre aparece desactivado. Como no tengo nada, ninguna imagen. Ahí está. Vamos a hacer una copia. Desde el menú Filtro, Red Fill, Fractalius. Y ahí ya aparece directamente instalado lo que es el filtro. Dentro del mismo documento de Word no solamente está el paso a paso en la instalación, sino que algunas recomendaciones. Por ejemplo, para conseguir el efecto Fractalius, este que está en la imagen, nos dice que tenemos que utilizar la opción de Neon Light. Entonces acá en la lista desplegable, vamos, Neon Light,
y ahí aparece. Así como está, yo puedo igualmente ir cambiándolo. Por ejemplo, tenemos acá distintos valores. Lo que es el tamaño, más pequeñito. O más grande. El brillo, la saturación. Acá en el mix, si lo dejamos en 0, me muestra directamente la foto original. Entonces de a poquito lo puedo ir mezclando. Así, bueno, no quiero que afecte tanto la foto original, quiero que aparezca un poquitito nada más. En algunas partes. Una vez que me gusta, le pongo OK. Esperamos un chiquitín. Depende del tamaño de la foto. Si la imagen es muy grande, obviamente al momento de aplicar el filtro va a tardar un montón. Y ahí lo tenemos.